alcalde. Tienes un niño, ¿no? Pues pondríamos castillos hinchables para los niños a la sombra y pues lo que intentaríamos es aprovechar las horas del día de más calor pues con sombra, con ventiladores para que pudiera venir la gente y pudiéramos aprovechar también estas horas. Claro. Esa es mi idea, esa es mi sugerencia. Bueno, yo quisiera poner una cuestión importante, perdón si alguna vez mezclo el español y el francés, porque nosotros venimos de Francia. Y quisiera poner una cuestión al alcalde, ¿por qué los aseos aquí, en este paseo, no pueden hacerlo enduro como existen en Canet, por ejemplo? ¿Y por qué el pueblo está más sucio que el pueblo de al lado? Esto es España como allí, ¿no? Y la gente que viene de fuera, eso lo mira mucho, porque la higiene es muy importante para todos, para nuestros hijos que vienen después y para todos. Porque sin higiene no hay salud ninguna. Y mire, eso es lo que quería decir de esta playa, porque tiene una de las playas más bonitas de por aquí y más tranquilas. Y no se dan cuenta que al lado, en barrio, tienen un basurero. Y eso hay que quitarlo, porque si no, la imagen del pueblo saguntino no es bueno para eso. Bueno, ¿y qué quieren más? Muy bien, está genial. Y esta plaza de aquí al lado, ¿por qué no? Esta plaza que hay al lado, que está vacía, ¿por qué por las noches, por lo menos por las noches, no hacen una animación? Porque ¿a qué sirve esa plaza? Y ya está. Si yo fuera alcalde, lo que primero cambiaría sería un gobierno en condiciones sobre todo para la seguridad social, para los que estamos jubilados, porque nos están haciendo la vida imposible por todos lados. Nos suben impuestos, dicen que no van a subir, dicen que no van a cambiar la seguridad social, la están cambiando. En unas palabras, que nos están fastidiando al que somos pensionistas en todos los aspectos. Y como alcalde pues pondría más medios de locomoción aquí, sobre todo para las personas jubiladas, ¿vale? Esa es mi manera de pensar y mi manera de ver las cosas, porque desde luego los alcaldes que tenemos no nos ayudan en nada, ni a los que estamos pensionistas ni a los pobres, y menos en la seguridad social, que deberían de hacerlo de otra manera para que los jubilados tuviéramos mejores miramientos en la seguridad social y mejor tratamiento, porque nos tratan muy mal. Eso es lo único que puedo decir. Y ya os dejo porque me tengo que ir a comer. Si yo fuera alcalde, pintaría todos los pasajes de cebra, que están todos sin pintar. ¿Dónde está su madre? Pintaría todos los bancos que están comidos ya por el sol, que no los pintan nunca y pagan más impuestos que nadie, pero no hacen nada. Desaparece el dinero, estos que entraron ahora se quejaban del pasado. Y estos son como el pasado y el futuro, seguramente ninguno hace nada. Tenemos luces que encienden ahí en la cuarta planta toda la noche, donde no hay nada más que dos naves, y hay cientos y cientos de farolas alumbradas toda la noche. Aquí yendo para el cementerio igual, sin vivienda ninguna, y encendidas. Eso todo tenemos que pagar a los ciudadanos de Sagunto. Ese es un robo inútil, un gasto burro, y hay incluso calles que no tienen ni luces aquí. Están hechas un desastre las calles. La calle aquí es una vergüenza y no hacen nada. El dinero desaparece y no hacen nada. Y cuando hacen algo, la semana después vienen a romper lo que han hecho porque quedó mal. Y porque le dan el trabajo a una empresa, aquella se lo contrata a otra más barato y la otra más barato, y el que acaba no tiene ni maquinaria ni nada para poder hacer los trabajos. Y entonces, ¿qué pasa? Que quedan mal hechos. Le ponen el asfalto y en vez de meterle 3 dedos le meten 1,5, porque el otro 1,5 hay que pagárselo al alcalde para que él chupe de la breva. Y entonces, claro, pasa eso. Y desgraciadamente está así toda España. Yo no vivo aquí en España, vivimos en París. Y veo que esto aquí es un robo generalizado. Esto no podemos seguir así. Y hacía falta que estos señores lo supieran, que no se puede trabajar así. Si una empresa coge un contrato para hacer esta calle o lo que sea, que lo cumpla esa empresa. No puede ser otra. Tiene que ser la que cogió el contrato. Aquella se lo da otro más barato y acaban los árabes haciéndolo, los moros o no sé quién son. No tengo nada contra ellos, pero es que se abarata tanto la cosa que la tiran. No pueden hacer... Y eso es porque, como quieren ellos chupar de la breva y juntar a todos,
pues no llegamos a nada, no puede levantar cabeza España, no podemos levantar cabeza. Bueno, pues yo sí que propondría hacer unos presupuestos participativos, sobre todo a nivel de juventud, ¿no? Porque creo que aquí hay mucha gente joven, entonces incentivaría un presupuesto participativo para la gente joven y entidades juveniles. Y luego sí que es cierto que incentivaría a las empresas y a la industria que hay a hacerla un poco más verde, pero no destruyendo empresas de industria que hay ya en la zona, que creo que son bastante importantes para lo que es para Sagunto y sobre todo para el puerto de Sagunto. Y los presupuestos es muy importante, ¿eh? Nosotros en Madrid lo estamos intentando hacer y a nivel de juventud sí que es cierto que están trayendo bastantes historias. Por ejemplo, allí en Madrid, Carmena, en un tema de un parque infantil, pues el mero hecho de preguntarle a la gente qué tipo de columpios o qué tipo de historias quiere, pues al final la gente joven o la gente más infantil quiere un tipo de tal y la gente más mayor pues las pedaletas estas y tal. Entonces yo creo que eso no cuesta nada preguntarle a la gente y al final les haces partícipes de un proyecto y la gente se siente estupenda y genial.